Hola, cordial saludo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la evaluación, sus características, dimensiones, la evaluación como proceso y por último los criterios de evaluación. Somos de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Educación, de la materia Procesos de Evaluación de Aprendizaje del Grupo F. Mi nombre es Hilary Tatiana Contreras Pineda, junto a mis compañeras Milagros Vidal y Sue Cabrera. Cordial saludo, mi nombre es Milagros Vidal y voy a hablar acerca de la historia de la evaluación. Entonces tenemos, desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha pasado su vida evaluando, desde las acciones más simples y cotidianas hasta las más complejas. En el siglo V a.C. tenemos que se basaban en los cuestionarios buscando el por qué y el para qué. Ellos no eran un tanto conformistas, entonces daban lo mejor de sí. En el siglo V y en el siglo XV después de Cristo, las universidades evaluaban de forma oral, donde se tenían que presentar en un tribunal de maestros. En el siglo XVIII tenemos que tenían pruebas escritas para poder ingresar a la universidad y así daban mérito para poder ingresar a través de forma escrita. En el siglo XIX se presenta la escuela tradicional, donde la capacidad de retener y mantener la información para hacer su evaluación escrita era lo más necesario. Ahí también se veía que ellos esperaban una calificación buena para obtener un diploma. El Tyler, él proponía que él determinaba que el cambio de los estudiantes, que la evaluación continua del profesor, que la educación como proceso escolar sea bueno y también las grabaciones del programa que fuera bueno, pero no lo hacía para ¿cómo es? Para describirlos, sino más bien para traducir y mejorar su educación. Y tenemos también a Juan Comenio y su didáctica magna, que esta no se basaba se basaba más en enseñar y que lo enseñado sea aprendido, porque nada hacemos enseñando y que ellos no aprendan de esa forma. Entonces, como que busca la manera de que aprendamos de diferentes temas. Y tenemos la Segunda Guerra Mundial. Aquí los profesores se encuentran en la debilidad en el sentido que no eran profesores competentes y no se enfocaba en la población vulnerable. Hola, mi nombre es Fernanda Araujo Cabrera y voy a continuar con el tema de la historia de la evaluación. Seguimos con que en 1845 Horace Mann inició a aplicar test a los estudiantes como forma para contribuir a su educación, ya que al ser evaluados pueden medir cómo es el proceso de aprendizaje que han tenido los estudiantes. En el siglo XIX, Gran Bretaña crea una comisión para evaluar a sus estudiantes y proponen que a los profesores se les pague de acuerdo a los resultados que obtengan los estudiantes en estas evaluaciones. En 1912, William Stern, un psicólogo alemán, propone como objeto de evaluación y de estudio el coeficiente intelectual
del estudiante, teniendo en cuenta que antes no se había propuesto cómo evaluar el coeficiente intelectual ni medir el coeficiente intelectual, y él implementa esta opción. En 1916 tenemos que se empiezan a aplicar los test de rendimiento y los test de inteligencia a los estudiantes como manera de medir sus habilidades y su inteligencia. Seguimos con que en 1920 a 1930 se tuvo una cúspide del testing de test estandarizados en el entorno educativo. Es decir, que se empezaron a implementar los test para evaluar a los estudiantes, y absolutamente todas las escuelas hacían estos test para medir el nivel de conocimiento y la inteligencia que poseían sus estudiantes. En estos test se medían las destrezas por medio de la inteligencia. Seguimos que en 1963 Lee Trowbridge introduce el uso de cuestionarios, entrevistas y observaciones sistemáticas a las escuelas y los propone como un medio para continuar con el proceso de aprendizaje del estudiante. En 1972, Benjamin Bloom crea su taxonomía de los objetivos, que se basa en crear una evaluación enfocada única y exclusivamente hacia los estudiantes. Y por último, de 1973 hasta el día de hoy, nace el paradigma naturalista, que se basa en que existen múltiples realidades, y para aprender de estas realidades es necesario conocer los diferentes puntos de vista y visiones que se tienen acerca de un tema. Las características de la evaluación. La evaluación educativa es integral, sistemática, continua, acumulativa, científica, indirecta, orientadora, crítica, funcional, cooperativa, educativa, criterial y flexible. La integral se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad del alumno. La sistemática, esta tiene un plan previamente elaborado y responde a las normas, criterios entrelazados entre sí. La continua son las acciones, no se detiene ni sus resultados, pues esto se logra de manera intermitente. Y la acumulativa, esta son todas las acciones observables del estudiante. La científica toma en cuenta la importancia de la personalidad, de las expresiones que cada estudiante tiene. La indirecta dice que se evalúa a través de las distintas manifestaciones externas que el estudiante tiene. La orientadora. Esta se encarga del proceso estudiante y maestro, o sea, de la enseñanza y aprendizaje. En la funcional, la evaluación deberá estar direccionada para que se pueda ser realizada. En la cooperativa, tenemos que cuenta con la participación de todos los que participan en algún concurso o programa.
En la criterial, esta valora el rendimiento de cada estudiante y da una evaluación como tal. Y la flexible, la evaluación debe dedicarse más que todo a la diversidad de la capacidad, o sea, al ambiente y el acontecimiento. Bueno, continúo con las dimensiones de la evaluación. Son 3 dimensiones. La primera es cuál es la finalidad con la que evaluamos. Esto se debe ya que en el proceso de aprendizaje tenemos como finalidad mejorar todas las competencias del estudiante, y para mejorar y para apoyar este proceso de aprendizaje es necesario analizar y reflexionar todo lo que hace el estudiante durante este proceso. Como segunda dimensión tenemos qué es el objeto de evaluación, que muchas veces este objeto varía de acuerdo al tipo de evaluación que tenemos y de acuerdo a lo que tenemos como finalidad de evaluar. Tiene que ver con que cambia la finalidad y cambia el objeto de evaluación. Para encontrar el objeto de evaluación es necesario también analizar todo el proceso de aprendizaje y ver cuál es el objetivo de esta evaluación. Como última dimensión tenemos cuál es el procedimiento que debemos seguir para evaluar. Para saber esto es necesario recordar que todos los estudiantes no van a seguir el mismo procedimiento y debemos adecuarnos a esto. Entonces, para realizar esto tenemos que tener en cuenta cómo es el proceso de aprendizaje del estudiante, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué debe reforzar y cómo podemos llevar este proceso de aprendizaje a este estudiante de la mejor manera. Un momento, voy a pausarla. Bueno, cuando se habla de evaluación como proceso, se entiende que la evaluación es así como explica, oigan, ¿qué es esto? ¿Eso es un mapa conceptual? Es un mapa conceptual, ¿no? Sí, Ok, entonces voy a empezar otra vez. Yo corto esa parte. Cuando hablamos de evaluación como proceso, entendemos que la evaluación es un proceso sistemático de recolección de datos, así como se explica en la imagen. Igualmente es un proceso de análisis estructurado y reflexivo de los datos obtenidos. Forma juicios de valor o mérito basados en una firme evidencia, las cuales se identifican fortalezas y se identifican debilidades. De esto se toman decisiones para innovar y hacer un cambio. También se entiende la evaluación como, primero, valorar es comprender sobre la reflexión tanto del estudiante como del profesor sobre las diferentes causas que intervienen en el aprendizaje. Segundo, como ayuda propone observar y determinar lo necesario para que los estudiantes vayan alcanzando los mayores logros de aprendizaje. Tercero, los procesos apuntan a comprender los diferentes factores que inciden en el aprendizaje, sus causas y las condiciones en que se desarrollan.
Entonces, la evaluación como proceso tiene 3 cualidades que se deben de cumplir, las cuales son validez. La validez se entiende como el grado del proceso de evaluación mide lo que se tiene o lo que se pretende medir, como también la precisión de la utilización de los diferentes instrumentos de medición, el cual confiere el grado de validez de una evaluación. Confiabilidad. La segunda cualidad en el proceso evaluativo del aprendizaje se refiere a la confiabilidad que plantean los diferentes instrumentos de medición aplicados adecuadamente permiten resultados con las características o las cualidades de ser confiables, siempre y cuando de su decisiva aplicación se obtengan los resultados constantes. Practicidad. La practicidad corresponde a la similitud de los juicios emitidos por examinadores independientes y competentes con referencia a los resultados logrados por cada uno de los elementos de un instrumento de medición. Ok, por último hablemos sobre los criterios de evaluación. Estos deben entenderse como indicadores concretos de aprendizaje, los cuales se deberían demostrar los alumnos, los estudiantes, como producto del proceso de aprendizaje y enseñanza. El establecimiento de los criterios de evaluación requiere de una especificación de los aspectos a evaluar a través de indicadores concretos, consensuados, comunes y conocidos por los sujetos de la evaluación. Los criterios de la evaluación son producto de un análisis y reducción didáctica de docentes, maestros expertos en las temáticas de la asignatura, los que proponen la base común estándar a base mínima a alcanzar por los alumnos. Entonces, la evaluación basada en principios establecidos permite a los maestros analizar de forma proactiva resultados del aprendizaje con un solo objetivo, al determinar que también cada estudiante alcanza un conocimiento o habilidad en particular. En el aula considere cuántos temas se deben considerar, comprender. Por otro lado, el hecho de que los profesores sepan lo que se espera que logren los estudiantes en primer lugar. Su trabajo mejora la calidad de los materiales didácticos para los alumnos que enseñan, guías, ejercicios, etc. Se permite leer, está relacionado con un conjunto de pautas de evaluación. Los estudiantes deben de recibir estos criterios desde el principio, es decir, que antes del proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, estudiantes y profesores entienden el mismo significado en el entorno de evaluación, facilitando así el progreso, de profesores y las pruebas adicionales. Aprender mejor para que se aprenda mejor y se encuentren más opciones para obtener mejores resultados. El principio de la evaluación es cómo los objetivos de aprendizaje más adecuados, ya sean conceptuales, organizativos, o de comportamiento. Entonces, el énfasis de estos está centrado en 3 características, las cuales son saber, saber hacer y saber ser. El saber es comprobar en qué medida se han interiorizado los conceptos de cada asignatura. Observar que se lleva a cabo un conjunto de acciones secuenciadas, ejercicios, resoluciones de problemas, etc. Eso es saber hacer. Y por último, saber ser es determinar el grado de adopción, interiorización de una actitud o un valor. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias.